público. Frente a todas estas clasificaciones se encontraban otra clasificación de cosas que se refiere a las que son netamente pertenecientes al patrimonio de los particulares y que se llamaban res singulorum y que se conocían también como bona o pecunia. Se habrán dado cuenta ustedes de que todas estas clasificaciones de las cuales hemos estado hablando en general no pertenecen a particulares, ¿no? Ni las cosas extra patrimonium, ni las cosas divinas, y dentro de ellas las cosas sacras, religiosas y santas, ni las cosas humanas, y dentro de ellas las cosas de uso común y de uso público. Ninguna de esas es susceptible de pertenecer al patrimonio de los particulares. Todas son cosas extra patrimonio. Pues bien, frente a esa división de cosas se encontraba esta otra división de cosas, las cosas singulares, los bona o los pecunia, que son cosas esencialmente in patrimonio, cosas que pueden estar dentro del patrimonio de los individuos. ¿Cuáles son estas cosas que pueden estar dentro del patrimonio de los individuos? Las viviendas, la ropa, el dinero, los objetos financieros, las fincas, todas las cosas de propiedad particular. Eran res singulorum, cosas singulares, cosas que pueden ser parte del patrimonio del individuo. Frente a todas esas cosas extra patrimonio que hemos mencionado anteriormente. Vamos a hablar ahora, ya hablando de las cosas singulares, las res singularum, vamos a hablar dentro de ellas a una división que les compete. Y la primera división que les compete a estas cosas singulares, a estas res singularum, es la división de cosas entre cosas mancipi y nec mancipi, ¿no? Entonces digo yo aquí en esta diapositiva que entre las cosas singulares o cosas privadas existían cosas que podían adquirirse mediante una clase de compraventa romana que se llamaba mancipación y que se denominaban a su vez res mancipe o cosas mancipables, y cosas que no podían ser adquiridas mediante esta modalidad y que se llamaban res nec mancipi, cosas no mancipables, ¿no? La mancipación, esta forma de compraventa romana, que también más adelante ustedes verán en el texto básico, estaba reservada exclusivamente a los ciudadanos romanos y estaban excluidas de ellas en un principio los plebeyos y luego también los peregrinos y luego solo los peregrinos, ¿no? Entonces, dentro de las cosas singulares, dentro de las cosas de propiedad privada, existían las cosas mancipi, las que se podían adquirir por mancipación, y nec mancipi, las que no se podían adquirir por mancipación, ¿no? La emancipación era un procedimiento solemne que requería la presencia de un funcionario estatal y de 5 testigos y de una determinada uso de una moneda de cobre y una balanza en la ceremonia que se podía llamar per aes et libram, pero eso no viene al caso en este momento. Digamos solamente que la emancipación era un procedimiento solemne, era simplemente un procedimiento solemne. Y que por emancipación se adquirían, o los romanos consideraban que por emancipación deberían adquirirse las cosas que más valor tenían para ellos, que más valor tenían en la mentalidad de la época. Y estas cosas de mayor valor en la mentalidad de la época eran las cosas más cercanas a ellos, las cosas más queridas. Entre ellas, los fundos, las tierras, las fincas situadas en Italia. ¿Sí? Las servidumbres que recaían sobre esas fincas, los esclavos, las bestias útiles para la carga y el tiro, ¿no? Para la carga y el tiro de carretas, ¿no? Estas cosas tenían más valor para los romanos porque eran las únicas cosas que permitían la producción y la generación de riquezas. Y estas cosas solo podían ser adquiridas por emancipación, y solo podían ser adquiridas por ciudadanos romanos, ¿sí? Mientras que las cosas que los romanos no apreciaban tanto no requerían por emancipación y podían ser adquiridos por peregrinos o por plebeyos o por cualquiera que no fuera ciudadano romano. Y entre estas cosas, desde nuestro punto de vista actual, es asombroso que se encuentren el dinero, las joyas o otros animales o cosas que no están comprendidas en la primera clasificación. Dicho de otra forma, cosas mancipables, esencialmente los fundos itálicos, las fincas situadas en Italia, las servidumbres que recaían sobre esos fundos, los esclavos que servían para ayudar a cultivar esos fundos, las bestias útiles para la carga, los animales de carga, las bestias útiles para el tiro de carretas, cosas mancipables. Cosas no mancipables, de no mucho precio para los romanos, las joyas, el dinero
otros animales que no son de utilidad, y todas las demás cosas no comprendidas en esa primera clasificación. Vean ustedes aquí la filosofía de producción o de trabajo de los romanos, ¿no? La filosofía práctica de los romanos que se plasma jurídicamente en esta división de las cosas. Bueno, les recuerdo que estamos hablando de las cosas particulares, de las cosas singulares, de las cosas privadas, porque ya hemos hablado de las cosas que no son de propiedad particular. Y dentro de esta clasificación de las cosas singulares, de las cosas privadas, de las cosas particulares, se encuentra también la división de las cosas en cosas in comercio y extracomercio. Las cosas en comercio eran aquellas cosas que podían ser objeto de sucesiones y de contratos, y que podían incluirse dentro del patrimonio particular. Ustedes pensarán, a primera vista por la palabra, que cosas in comercio podían ser cosas comerciales, cosas sobre las cuales podían realizarse transacciones. En cierto sentido es así, pero en estricto sentido jurídico, los romanos consideraban que cosas in comercio eran solo aquellas que podían ser objeto de sucesiones, y objeto de sucesiones, y las sucesiones solo se daban entre ciudadanos romanos, y objeto de contratos, y los contratos también solo se daban entre ciudadanos romanos y entre pater familias, ¿no es cierto? Entonces las cosas in comercio eran esencialmente esas cosas que podían ser negociadas solo por los pater familias, y podían ser objeto de sucesiones y de contratos, y podían ser ingresadas dentro de un patrimonio particular. Frente a ellas habían las cosas extracomercio, las cosas que no podían ser parte de una sucesión, no podían ser objeto de un contrato, no podían considerarse parte del patrimonio de una persona. Podemos dar como ejemplo de cosas in comercio los alimentos, los bienes muebles que adornan una casa, la casa mismo, y cosas extracomercio, las cosas de las cuales hemos hablado antes, ¿no es cierto? Cosas de uso común que no pueden entrar dentro del patrimonio de un individuo, cosas que son también extra patrimonio, ¿no? Un parque público, un templo de adoración a los dioses, las tumbas, los muros de las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Una división que no amerita mayor explicación, in comercio y extracomercio. Y eso es más o menos lo que esta presentación virtual que ustedes tienen al frente.